La palabra gracia en la Biblia dice que significa un favor inmerecido. Yo he escuchado un montón de veces que la gracia es un favor inmerecido y yo decía, verdad, porque no nos merecemos nada, no nos merecemos nada. Por ley, digamos, si miramos por la ley no merecemos nada porque siempre estamos viendo nuestros errores, nuestras fallas. Pero en el proceso de la gracia entendí de que uno se tiene que aferrar a lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Jesús en esa cruz del Calvario hizo un sacrificio por vos, por mí y por cada uno de los que estamos acá. Por gracia lo hizo. ¿En voluntad de quién? En voluntad del Padre. Y hoy vos estás haciendo algo similar a lo que hizo Jesús. Porque vos por ahí no tenías las ganas de estar acá, pero vos estás haciendo la voluntad del Padre, que era venir a recibir lo que yo tenía preparado este día para vos. Y eso es agradable, yo creo que a Dios le agrada eso. Porque dice que por medio de la obediencia viene la bendición. Y esta es una manera de obedecer a Dios. Yo también tuve mis luchas, tuve también de que voy o no voy, me quedo o no me quedo, el trabajo. Un montón de excusas en mi cabeza. Pero Dios en el Espíritu me decía, andá Gabriel, andá porque va a ser bendición, no solamente para vos, sino para todas las personas que van a estar ahí. Va a ser lindo poder compartir ese tiempo. Nos vamos a animar unos a los otros. Pablo decía edificado y fortalecido con los hermanos de la fe, ¿no? Y esto creo que es lo que estamos haciendo. Fortaleciéndonos, edificándonos, diciéndonos, sí se puede, muchachos. Muchas veces sabemos que el camino trae sus pruebas, sus luchas, sus dificultades, pero sabemos que después de cada lucha, de cada prueba, de cada dificultad, también viene una gran bendición, ¿no? Y bueno, yo entendía que la palabra gracia significaba esto, un favor inmerecido, ¿no? Un sacrificio que hizo Jesús, que muchas veces nos preguntamos, mirá el amor del Señor, ¿no? Que hizo tremendo sacrificio por nosotros y sin merecerlo, porque muchas veces fallamos, erramos, faltamos, pero la gracia nos abraza y nos alcanzó según la misericordia de Dios para que nosotros podamos creer y entender que realmente fuimos preparados y que somos herramientas de Dios en la mano de Él, siempre y cuando nos queramos dejar usar, siempre y cuando seamos obedientes y ejerzamos en el tiempo del proceso el querer hacer la voluntad de Dios. Yo sé que cada uno todos los días tenemos nuestra lucha interna con nuestros pensamientos, con nuestra carne, porque la palabra dice, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Es un proceso. Y muchas veces yo me he preguntado, Señor, si yo he sentido tu presencia, si yo me he quebrantado, yo he visto tu mano de poder, yo he visto cómo tú me has sacado de las adicciones, cómo me has sacado de la delincuencia, cómo me has sacado de la tristeza, de la angustia. ¿Por qué si viendo tu mano tan poderosa me he dado el gusto o me he dado, le digo, el tupé de dudar, de fallar? O sea, yo creía que la vida cristiana uno tiene que ser un robot, tener una vida correcta, una vida espiritual súper full. Y no, Dios me decía que soy un ser humano, que es parte del proceso que tengo que vivir. La gracia no es algo que me da el derecho a hacer a mi vida lo que me parezca, no, hay requisitos. Y por medio de esos requisitos está la obediencia, está el sacrificio que nosotros como seres humanos debemos hacer, el apoyar y animar a otra persona. Muchas veces nos privamos y no queremos transmitirle un mensaje a una persona porque decimos, ¿qué le voy a transmitir un mensaje yo a mi vecina si yo estoy peor que mi vecina? Pero por ahí Dios en el Espíritu te pone que vos le digas algo. Y vos no se lo decís porque tu entendimiento humano, ¿entendés?, te limita. Dices, ¿qué le voy a decir si yo estoy peor que ese cristiano? Le voy a ayudar yo, que él me ayude a mí. Pero muchas veces Dios en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos de cuando nosotros con nuestras deducciones pensamos que no podemos ayudar a otra persona, es cuando ahí Dios se manifiesta. Porque me acuerdo en un pasaje bíblico, no me acuerdo cuál específicamente, pero Jesús hablaba que Él vino por los enfermos. Y creo que nosotros somos los enfermos. ¿Los enfermos de qué? Por ahí no de una enfermedad, pero hay una enfermedad que es peor que cualquier enfermedad que conocemos, que es el pecado, que es lo único que nos puede apartar del amor de Dios. No sé si del amor de Dios, pero sí de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando entra el pecado en nuestra vida, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de ir a la célula, porque ahí vienen los ataques del enemigo, a juzgarnos, a acusarnos, a decirnos que no tenemos derecho. Pero ahí es cuando nosotros nos debemos posicionar como hijos de Dios por gracia y decir, yo no te creo, yo voy a los brazos de papá, porque realmente el sacrificio que Él hizo no fue en vano. Yo creo plenamente en el Hijo de Jesucristo, que Él me dio el acceso y la posibilidad de hoy acercarme al Padre sin ningún temor, porque realmente es parte de tu proceso. Hoy en día vos tenés una lucha, tenés una dificultad, tenés una falla, tenés una caída, pero eso es parte de tu proceso, no para que vos te quedes en tu proceso, sino para que sobrepases ese paso y puedas dar otro paso y puedas dar otro paso, y cada vez que a medida que vayas creciendo te vas a ir dando cuenta que era necesario. Cuando en la Biblia decía en Romanos 8:28 que decía que para aquellos que aman a Dios todas las cosas cooperaban para bien, y yo decía, ¿qué quiere decir? Entonces
hago esto, hago aquello, coopera para bien, no. ¿Sabes por qué entendí que para aquellos que aman a Dios? Porque cuando vos cometes un pecado y tenés un error, a vos te duele, te frustra. Y te decís, che, pucha, le fallé a Dios. Y ahí es como que yo veo que de una manera u otra uno demuestra el amor a Dios. Porque antes cuando estábamos sin Dios nos daba lo mismo pecar. Era pecamos y listo, ya está, pequé. Y ahora cuando pecamos nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque llega la convicción del Espíritu Santo a decirnos, cabezón o cabezona, eso está mal, a Dios no le agrada. Pero no te quedes con eso. Levantate, trata de mejorar eso y dale para adelante. Porque mi gracia es mucho más grande que el pecado que vos vas a cometer. Porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y una vez más la gracia vuelve a manifestarse y a enseñarnos de que realmente Dios es grande. Yo creo que hoy por hoy estamos acá, hoy por hoy yo por gracia puedo estar acá hablándole a ustedes. ¿Por qué por gracia? No porque me lo merezca, no es porque sea un súper espiritual, no es porque sea más que los que están sentados ahí, somos todos iguales. Hoy estoy yo porque Dante me dijo, ¿te animás a compartir un mensaje? Y yo decidí que sí, cuando en otro momento no, decía no porque no estoy preparado, no estoy listo. Pero ahora como que Dios me dijo, ¿y hasta cuándo me vas a salir con esa excusa, cabezón? ¿Cuándo te vas a animar? ¿Cuándo vas a estar preparado? Ya te dije que mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque es verdad, muchas veces nosotros nos limitamos como ser humano, pensando de que realmente no podemos hacer nada para Dios porque el enemigo siempre te va a venir a mostrar tus fallas, te va a venir a mostrar tus errores, te va a venir a mostrar tu desventaja. Y Dios es todo al revés. Dios te va a venir a mostrar tus virtudes, tu corazón, tu potencial, las ganas y el esmero que uno le pone para acercarse a Dios. Porque yo sé que muchas veces hay que dejar un montón de cosas de lado para venir a Dios. Pero es tan sencillo porque Dios nos da todo y nos pide tan poquito a veces. Por ahora nos pidió 3 días. A veces nos pide 2 horas para ir a un culto. Y todas las cosas que Dios nos da constantemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, de todas las cosas que Dios nos cuida, no solamente a nosotros, sino a aquellos también que son padres, que tienen hijos, o que tienen hermanos, que tienen tías, que tienen primos. Yo creo que la gracia de Dios es muy grande y yo hoy por gracia puedo entender un montón de cosas en este proceso. Yo hace 4 años que estoy en el camino de Dios y oro y ayuno para que mi familia venga conmigo. ¿Y sabes cuántas veces lloré? Me tiré en una cama pensando, diciendo, ¿de qué me sirve todo esto? Hace 4 años que me dicen, según el aprendizaje que tengo, que ore, que mi familia se va a convertir. Y yo soy el único que está en la iglesia. Mi familia ninguno viene. ¿Sabes cuántas veces me angustié? Y Dios me decía, ahora vos te angustias porque tu familia no va a la iglesia. Pero fíjate tu familia cómo está. Gracias a lo que yo hice hoy en tu vida. Mi familia de verdad está tranquila, está en paz. ¿Entendés? Mi mamá era una señora que a las 5 o 6 de la mañana estaba fumando cartones y cartones de cigarro, pensando en lo que yo andaba haciendo en la calle, si me habían matado, si andaba perdido, si andaba preso. Y eso es gracia. Por la gracia de Dios que hoy en día, ¿entendés? Estoy bien. Por la gracia de Dios que en ese momento Dios me resguardó y me cuidó de un montón de cosas. Estuve al borde de la muerte muchas veces. Que yo pensaba en mi vida cotidiana que era suerte. Y no era suerte, era la gracia, el favor inmerecido de Dios, cuidando y resguardándome. Las oraciones de mi mamá postrada de rodillas, llorando. Hoy a veces me enojo o me quejo como ser humano porque digo, antes pedía que cambie, ahora que cambié, que no hago esto, que no hago lo otro, se quejan igual. Qué hinchacoco, digo, porque digo, soy un ser humano. Y ahí es cuando viene Dios y como que me abofetea en el espíritu y me dice, qué lindo. Ahora vos querés que tu familia un poco más te aplauda por tu conducta. Y todos los años que tu mamá estuvo derramando lágrimas de sangre por vos, las angustias, las tristezas, ¿entendés? Las veces que se habrá sacado el pan de la boca para comprarte algo a vos, para ayudarte a vos, para que vos no vayas a la calle a hacer cualquier cosa para conseguir plata para consumir esa porquería. Y ahí es como que caigo y digo, Dios, bueno, ahora vos tenés que tolerar en este proceso a tu familia, porque tu familia te bancó mucho a vos, ¿entendés? Entonces, lo que por gracia hoy yo te doy, ahora por gracia vos tenés que compartir a tu ser amado. Y muchas veces mi familia no entiende, porque a veces yo veo que mi familia me pincha como para que yo, digamos, de una manera u otra, detone. Y yo hoy por hoy creo en Dios porque Dios me cambió hasta ese carácter. Yo era una persona muy conflictiva y hoy por hoy no, hoy me hacen algo y me enojo como todo ser humano, pero lo dejo en la mano de Dios. Ya no hago justicia por mi propia fuerza. Lo dejo en la mano de Dios porque aprendí que es gracia también.
que todo lo vivido, lo bueno y lo malo, proviene de Dios. Dios no te va a poner una carga que vos no puedas sobrellevar. Dios no va a permitir que pase algo o te va a dejar pasar algo solamente para que vos estés angustiado, para que estés angustiado, para que estés triste, sino porque en ese proceso Dios te quiere enseñar algo y también quiere de una manera u otra ver la capacidad de fe que vos tenés para creer en Él. Ahora este es un paso de fe, porque nosotros venimos hace 3 días acá y teníamos que trabajar, se viene a la mente, ¿no? Y las cuentas y esto y aquello, pero dimos el paso de fe de dejar esas cosas naturales de lado y creer en la provisión de Dios, porque si Dios nos da, Dios nos va a proveer. Y hoy estamos acá con ese paso de fe, agradeciéndole a Dios lo que por gracia nos da día a día, porque no es por sacrificio o por esfuerzo humano, sino es por la gracia de Dios. Y realmente yo estoy agradecido con Dios, porque Dios me enseña en la Biblia que en la ley de Moisés uno tenía que hacer algo para merecer el favor de Dios. Y hoy por hoy en la gracia nosotros no tenemos que hacer nada para merecerlo. Así aún fallé, te caigás, pequé, Dios te ama igual. Y la gracia de Dios ya te alcanzó. No va a haber nada que impida que la gracia de Dios te alcance. Ahora hay una decisión que debemos tomar. Si es creer en las artimañas del enemigo que viene a utilizar a través de los pensamientos para mostrarte tu falla, o creer que la gracia de Jesucristo es mucho más grande y el favor inmerecido te alcanzó, para que vos, por medio de ese error, de esa falla, digas, yo puedo, me voy a superar, voy a avanzar y voy a salir adelante. Porque la gracia de Jesucristo es mayor que mi error y que mi falla. Si Dios puso su mirada en mí, me escogió, me eligió, es porque algo quiere hacer en mi vida. Y muchas veces pensamos que el propósito es porque Dios no quiere que estemos predicando a gente, o que estemos en un púlpito, en un grupo de alabanza, o ser maestro de la palabra. No, Dios te va a usar más allá del púlpito. La necesidad muchas veces está en la calle. Y cuando vos estés trabajando, o estés limpiando una vereda, o vayas al kiosco, Dios siempre va a poner en tu sentir para que vos le hables a una persona. Y por ahí vos decís, ¿pero qué le voy a hablar? Yo no conozco tanto de la Biblia. Hablarle de lo que hizo Jesús en tu vida. Desde el momento, a mí cuando mis amigos hablan conmigo, yo le digo, porque ellos me dicen, bien ahí, negro, cambiaste. La verdad que, viste que era eso, tenía que ponerle voluntad. No alcanzó con la voluntad. Porque yo quise cambiar por mi propia voluntad, pero la verdad que no pude. Lo hice una semana y la otra semana tuve la recaída peor. ¿Sabes quién fue? Fue Dios. Porque desde que yo conocí a Dios, yo pude tener esa fuerza que no tenía antes de decir no a esto, no a aquello. Yo pensé que, digo la verdad, sincerándome, yo pensé que iba a morir o de las adicciones o que me iban a matar en la calle. Nunca pensé que se podía salir de esto. Y la verdad que me quedó bien claro que Dios existe, porque gracias a Dios fue que pude salir de todo eso. Realmente gracias a Dios pude entender de que no hay una vida perfecta, pero sí hay una vida mejor que uno puede elegir. Y hoy es esta vida. Hoy ustedes son esa familia que hoy no está congregando conmigo acá, que es de sangre, pero ustedes son mi familia espiritual. Es una manera de la cual Dios me abraza, me acaricia y me dice, ¿de qué te quejas, cabezón, si acá tenés tu familia? Obvio que yo en mi naturaleza humana digo, pero yo te estoy hablando de mi familia de sangre, Señor. Pero bueno, ¿ves que sos quejón? Te estoy dando acá una familia espiritual y te quejas. Deja, proceso, tiempo al tiempo. ¿Cuántas veces te hablaron de Dios a vos? La palabra dice, el que tiene oído, oiga. A mí me hablaron de Dios de que era re chiquitito. Me acuerdo que mi abuela los tirones de oreja me llevaba a la iglesia católica y yo estaba ahí escuchando el sermón del pastor y me acuerdo que me empezaba a picar la cabeza, me empezaba a picar la... ¿Qué te pasa vos? ¿Qué tenés? Me decía, ¿tenés bicho? ¿Tenés el demonio? Quédate quieto. Pero me pica, abuela, no sé, siempre me pasaba acá que mi abuela me llevaba a la iglesia. Me empezaba a picar la cabeza, como que me ponía, no sé, nervioso. Y me acuerdo que ella me tiraba la oreja y me decía, quédate quieto. Bueno, abuela, está bien. Yo no quería ir, me invitaba y no quería ir. Pero yo creo que en aquel momento en la iglesia católica, cuando ya me llevaba mi abuela, Dios me estaba llamando. Y me estaban hablando la palabra. Pero no tenía conocimiento, no tenía discernimiento. Tenía oído, pero no quería escuchar. Después muchas veces me he cruzado personas, amigos, conocidos, que también me han querido hablar de Dios y yo no quería escuchar. Y todo eso era gracia, porque Dios en todo momento, la gracia de Él estaba queriendo tocar mi corazón y yo no quería, estaba duro, tenso, no quería resistirme a esas cosas. ¿Por qué? Porque tenía una vida acostumbrada cotidianamente a los placeres y a los deseos naturales que me daba la vida. Pero todo eso que me hizo, a veces me estaba llevando más a la perdición. Y hoy por gracia puedo estar parado acá comentándole, no con una inteligencia superior de la palabra, sino dando testimonio de lo que por gracia Dios me dio hoy en día, que es el privilegio de poder decirle a ustedes que hay un Dios que existe, que hay un Dios que no los desampara, que no se
perturben los pensamientos, cuando tengan fallas, tengan errores, porque es parte del proceso que debemos vivir como ser humano. Debemos avanzar y debemos seguir adelante, confiando de que Dios tiene cosas mejores preparadas para nuestra vida. Yo sé que muchas veces no queremos venir a la iglesia porque realmente nos autocastigamos a nosotros mismos. Porque entendí en el proceso de la gracia de que el enemigo siempre va a venir a utilizar los recursos de nuestros errores, de nuestras fallas, para decirnos que nosotros no somos hijos de Dios. Pero ahí es cuando nosotros debemos afirmar nuestra identidad, que somos hijos de Dios. No porque nosotros hicimos algo para ser hijos de Dios, sino porque Jesucristo en la cruz del Calvario ya hizo todo por nosotros. Le doy la gracia a Dios también de poder estar acá porque estoy reunido junto a usted y por gracia también puedo pasar un momento lindo. ¿Cuántas veces he deseado tener gente, digamos, del ambiente de la fe? Y hoy por hoy es un regalo de Dios poder estar acá reunido con ustedes, porque la verdad que no, aunque suene así medio fuerte, no es que estoy extrañando algo de lo que dejé allá. Yo estoy contento acá, estoy gozoso, estoy alegre. Sé que mi hija está bien y sé que yo vine a arrebatar la bendición que va a alcanzar a mi familia, que va a alcanzar a mi mamá, que va a alcanzar a mi hija, porque todo se trata de permanecer. Dice, aquel que permanezca, Dios permanecerá en él. Y a veces es difícil permanecer en el camino de Dios, porque realmente es una lucha constante. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos ser un sacrificio vivo para Dios, porque esto es lo que le agrada a Dios. Muchas veces el ayunar es bueno para moldear nuestra carne, pero este es un sacrificio que a Dios le agrada mucho más, el tu disposición, tu corazón, el dejar todo de lado de tu vida cotidiana para decirle, Señor, yo estoy acá porque yo creo en vos, porque yo quiero darte lo que por gracia vos me diste, Señor. Me diste tantas cosas y a veces sí, Señor, soy insensato, soy insensata y no me pongo a pensar todo lo lindo y hermoso que vos transformaste en mi vida, porque cuando vivíamos angustiados, vivíamos en tinieblas, vivíamos en tristeza, queríamos salir de ese pozo. Y hoy que salimos de ese pozo, a veces nos olvidamos, porque a veces somos, como le digo, nuestro corazón es insaciable. A veces cuando tenemos todo, estamos felices, estamos contentos. Y cuando no salen algunas cosas bien, nos olvidamos del favor inmerecido de Dios. Y todo es gracia, no es sacrificio del ser humano. Obvio que eso aporta para poder tener una mejor comunión con Dios y mostrar el agradecimiento de nosotros hacia Papá Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Realmente es un placer y es un privilegio poder sentir la presencia del Espíritu Santo, que realmente muchas veces mis amigos me dicen, Gaby, yo no sé, habla con Dios. Hablale así, hermanito, hablale como yo te estoy hablando a vos. Yo te aseguro que si vos le hablás así como yo te estoy hablando, Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Y me decían, Gaby, ojalá puede estar como yo y puede estar mejor que yo, cabezón. Simplemente, ¿sabes qué pasa? Que Dios viene a golpear la puerta de tu corazón. Ahora queda en vos si le querés abrir las puertas a Dios. Dios en todo momento te va a llamar, hermano. Dios siempre te va a estar hablándote. Dios siempre te va a estar diciendo, dice la palabra de Dios, que no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios. Y si dice que no hay nada es porque nada, hermano, ni tu error, ni tu falla, ni tu pecado, ni tu caída, no hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. Siempre acércate con la convicción de saber de que la gracia de Dios es mucho más grande que el error o la falla que pueda tener. Porque el sacrificio ya lo hizo Jesús. Y ese sacrificio no fue en vano. Porque dice, bienaventurado aquel que cree sin haberla visto. Nosotros no tuvimos los tiempos de Moisés, no tuvimos los tiempos de Jesús. No pudimos palpar su milagro, no pudimos verlo, no pudimos hacer nada para poder estar en ese preciso momento, pero hoy lo podemos sentir por medio de su Espíritu Santo. Hoy podemos saber que Jesucristo existe en nuestros corazones, que Jesucristo vino y restauró nuestras vidas, y que Jesucristo trajo paz, trajo alegría, trajo gozo, y que hoy por hoy podemos estar reunidos con personas que ni siquiera conocemos, que las conocimos en este tiempo, y eso es gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo nos hace entender de que muchas veces no hay que conocer a una persona en profundidad para poder analizarla o poder decir este es bueno o este es malo. Dios hace todas las cosas diferentes. Y hoy nos muestra a Dios que por gracia, hoy yo te amo a vos, los amo a cada uno de ustedes. Son cosas que antes no lo podía ni decir porque en mi prejuicio humano tenía vergüenza. Yo puedo decir que lo amo con el amor de Cristo a cada uno de ustedes, que estoy feliz de que Dios me haya dado una nueva familia. Aún así, no sea mi familia de sangre, pero tengo fe y la convicción y creo que en algún momento mi familia va a estar sentada y reunida junto a ustedes. Y lo que hoy le estoy diciendo, el día de mañana se va a cumplir, porque decido creer en el Señor, de que el Señor ya hizo todo por nosotros. Deseo creer que el Señor por su gracia día a día nos bendice y nos va a seguir bendiciendo. Realmente, hermano, yo tenía muchas cosas para decirle, pero sentía en el Espíritu que tenía que contarle el proceso que yo estoy viviendo por medio de la gracia de Jesucristo. El proceso que por gracia hoy alcanzó una familia, porque realmente hoy la familia que está acá también de Roberto, como cada uno de ustedes, fue alcanzada por la gracia de Dios.
No porque Dios me haya utilizado a mí, porque haya utilizado a un líder, porque te haya utilizado a un pastor. Gloria a Dios porque lo hizo. Gloria a Dios porque nosotros nos dejamos utilizar por Dios. Porque nosotros podríamos haber dicho, no, Señor, utiliza a otro. Y Dios, obvio que iba a utilizar, porque nadie es indispensable. Dios puede utilizar cualquiera de nosotros. Pero gloria a Dios cuando le hacemos caso y escuchamos la voz del Espíritu Santo y vamos y le hablamos a una persona de Dios. Porque lo que por gracia Dios nos da, por gracia tenemos que compartir. Así que nada, hermano, realmente el mensaje era otro, pero sentí compartirle esto porque es lo que yo viví en este tiempo de proceso en la gracia de Jesucristo. Y si hoy me mantengo firme en el camino de Dios es por gracia, porque creo plenamente que la gracia del Señor es mucho más grande que el error, la falla que pueda tener como ser humano. Y decido día a día acercarme a Dios, porque realmente sé que apartado de Dios, nada bueno puedo sacar. Y sé que el error de muchos cristianos es ese. Yo he tenido y he visto a gente que ha estado más firme que yo en el camino de Dios, digamos que en profundidad, y ahora los veo apartados o los veo relajados. Y en mi mente ha pasado, digo, bueno, y si yo me relajo un tiempo, y ahí es cuando viene Dios en el Espíritu y me dice, no te puede dar el gusto de hacerlo. Porque si vos te das el gusto de hacerlo, vos podés ser no de tropiezo para otra persona, sino para tu propia vida, Gabriel. Y podemos tener toda la riqueza del mundo, pero si perdemos nuestra alma, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Eso es lo más lindo y valioso que Dios nos dio, después de la familia, ¿no? Es el alma de nosotros. El saber que hay una vida eterna que nos está esperando. Y todas estas cosas son atesoradas para el reino de los cielos. Por ahí no las vemos hoy en día, pero algún día, el día de mañana, cuando estemos allá, vamos a decir, che, pucha, valió la pena estos 3 días que yo me fui al encuentro. Aunque pensé, luché, sufrí, tuve que dejar cosas de lado, pero bueno, todo sea por el amor de Dios, todo sea por agradecimiento a lo que Dios me da día a día. Realmente es un privilegio, me gozo, me alegro y me pone muy contento. Estas lágrimas no son de tristeza, sino de alegría, porque muchas veces me dijeron, el día de mañana va a estar compartiendo un mensaje, y yo no creía en su momento, me quedaba con esa ironía de, yo voy a estar compartiendo un mensaje. Y por ahí, como le digo, no le estoy compartiendo versículos, 10.000 versículos de la Biblia, pero le estoy compartiendo el proceso que yo estoy viviendo en estos 4 años en el camino de Dios, que es la gracia de Jesucristo la que me mantiene firme y de pie y la que me da el acceso y la posibilidad de acercarme a Dios como a cada uno de ustedes. Así que, hermanos, yo los animo a que nunca desistan, los animo a que sigan permaneciendo, a que sigan perseverando, porque nosotros somos como esas vasijas en las manos de Dios que necesitan aceite. Y el aceite y la unción de Dios proviene y viene de esto, de reunirnos con gente de la fe, de ir a congregar, de ir a una célula. Yo sé que tenemos actividades, que tenemos responsabilidades, que tenemos muchas ocupaciones a las cuales debemos dedicar tiempo. Pero la palabra de Dios dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No sé si le ha pasado en el proceso del camino de Dios, que cuando se han afirmado en el camino de Dios, las cosas solas empezaron a dar. Empezó a brotar una semilla acá, otra semilla allá. Y cuando estábamos re firmes y estábamos re bien, descuidamos eso. Pues dijimos, no, ya estamos bien, ya estamos firmes, ya tenemos esto, tenemos lo otro. Y cuando descuidamos esa pequeña cosa, ahí empiezan de vuelta las trabas, las luchas, las dificultades, porque nos dejamos de enfocar en Dios y nos empezamos a enfocar en las cosas que tenemos, que son las provisiones naturales. Pero las espirituales son mucho más beneficiables que las naturales, porque dice que las naturales, tarde o que temprano se van, las otras permanecen. Las que vienen de Dios van a permanecer. Las que nosotros creemos que por nuestra propia fuerza las obtenemos, esa tarde o que temprano se van a ir. Por eso, hermanos, los incentivo día a día, que no les pido que sean religiosos y estén 24/7 con la Biblia o que estén 24/7 en la iglesia. Simplemente hablen con Dios en su casa, en su dormitorio, en su trabajo. Hagan ese sacrificio vivo que le agrada a Dios, que es decir, bueno, loco, tuve toda la semana, no voy a ir a la célula porque no puedo, tengo que trabajar, voy a ir aunque sea esas 2 horitas al culto. Yo le digo porque a mí también muchas veces tengo una nena de 8 años que llega, lo único día que la puedo tener, laburo de lunes a lunes, los domingos nomás. Y hay veces que está re espectacular el día y digo la verdad, quiero salir y estar con ella hasta la tarde. Pero me acuerdo que a las 4 de la tarde yo tengo que agradecerle a papá Dios por todo lo que me dio en la semana. Y a veces le digo la verdad, emocionalmente o naturalmente digo, no, pero Dios no se va a enojar si hoy nos falta el culto. Es verdad, Dios no se va a enojar por eso, porque Dios no, como le digo, no me bendice porque me lo merezca, lo hace por su gracia divina. Pero yo, como hijo agradecido, voy y decido levantarme temprano, compartir con mi hija de la mañana hasta las 3 de la tarde y a las 4 voy a ese culto.
Y ahora que se viene el verano me va a dar más tiempo, porque puedo salir del culto, me voy a la Plaza Domínico y disfruto con ella. Amén. Yo sé que todos queremos compartir con nuestros hijos, yo sé que uno quiere ir a visitar a la abuela, a visitar a la tía, a visitar a la prima, pero yo creo también plenamente y tengo la convicción de que cuando nosotros realmente buscamos el reino de Dios, Dios acomoda todas esas cositas para que tengamos tiempo para todo. Dice que debajo del cielo hay un tiempo para todo. Hay un Amén. tiempo para llorar, hay un tiempo para la gracia, hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Entonces, ¿qué hagamos? Sembremos cosas buenas para cosechar cosas buenas. Y esas cosas buenas por ahí hoy no las vemos nosotros. Pero el día de mañana nos vamos a alegrar cuando alcancen a nuestros hijos, cuando alcancen a nuestra mamá, cuando alcancen a nuestra tía, cuando alcancen a una hermana, a un hermano, a un primo. Porque muchas veces nosotros estamos esperando las bendiciones para nosotros y Dios está bendiciendo a nuestros familiares por la obediencia, por la permanencia, por el sacrificio que hacemos de poder venir y agradecerle a Papá Dios de que su gracia y misericordia nos alcanza día a día. Por eso, hermanos, realmente los incentivo día a día que puedan seguir permaneciendo, aunque la lucha sea difícil, porque después de cada lucha viene la bendición, Muchas veces no vemos eso, pensamos que porque estamos en una lucha, porque estamos en una dificultad, Dios se apartó de nosotros. No, Dios está dejando que pase eso. Está dejando que pase eso para que vos recurras a Él, para que vos sepas que la gloria de Dios está sobre tu vida, que la luz va a resplandecer y que nosotros debemos confiar que Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. Sigamos avanzando, sigamos perseverando, sigamos permaneciendo, gente, que Dios tiene cosas grandes preparadas para nuestra vida. Yo quiero que realmente la gracia de Dios es el favor más lindo que nos pudo haber tocado. Porque hagamos lo que hagamos, Dios nunca se va a apartar de nosotros y no va a soltar la mano. Dios siempre va a estar ahí para levantarnos, para decirte, hija, acá estoy, para decirte, hijo, acá estoy, no estás solo. Es necesario que pases por esta circunstancia, porque va a crecer tu potencial, porque va a crecer tu sentimiento en amor a mí, porque el único sentimiento que debemos tener es el amar a Dios día a día, en agradecimiento por todo lo que hace Dios, por el favor tan grande que se llama gracia, ese favor inmerecido. Que Dios los bendiga, hermano, que tengan una super mañana bendecida.